gente, ¿cómo están? Porque el juego está mufado hoy viernes. ¿Le gusta el temita? Qué lindo grupo nacional de barrio de mi país, Argentina, temazo en vivo para arrancar este viernes. Gente, acá estamos, ¿sí? A full. Vamos a ver, terminé de hacer un par de operaciones, por eso me sumí recién ahora. Igualmente todavía queda unos minutitos para que comience la sesión de Nueva York. Recuerden que hay que ajustar los relojes según los horarios. Cada cierta cantidad de meses se van cambiando los horarios por el inicio de la apertura de las sesiones. En este caso, de las 9 pasamos a las 10 de la mañana, donde comienza la sesión de Nueva York, ¿sí? Así que bueno, estamos a prácticamente 13 minutitos de que comience la sesión de Nueva York. Estamos dentro de la sesión de Londres, obviamente, con muy buena música. Hoy vamos a estar un ratito también con algunos de los bots que vengo armando, sobre todo uno que no está acá, que es el conejo el gato negro. El conejo negro está acá, ¿sí? Que también lo tenemos puesto. Tenemos que probar el cangurito también, el cangurito en un par de divisas, sobre todo en las divisas que tienen que ver con esa zona donde suelen andar los amigos canguritos, que es, ¿no? Dice Austria, si no tienen ni idea de los países, ¿viste? De Australia, ¿sí? Así que bueno, vamos a pasarla bien hoy un rato con Pepe Mila de fondo. Acá estamos en el planeta Pepe, donde vamos a ir viendo ¿no? Algunos tips, algunos consejos, buena música, buena onda, y bueno, llenarte de energía para que después puedas tener un fin de semana bello, hermoso, como te lo mereces, ¿sí? Así que bueno, vamos a ver un poco lo que es las cripto. Vamos a pasar a ellas, vamos a ver un poquito Bitcoin, que cayó. ¿Se acuerdan lo que estábamos hablando en la semanita? Ayer, antes de ayer, cuando rompía los 100, era muy seguro. Seguramente el que estuvo se acuerda de lo que estuvimos hablando acá en Bitcoin. Miren lo que hizo, ¿sí? Rompió los 100, ¿se acuerdan que la velita llegó a los 102, 103? Bueno, y la sensación era que después se tenía que devolver, ¿sí? Se devolvió, hizo una vela japonesa muy interesante, un doji, miren los highs, los lows de esa vela diaria, ¿sí? Esta velita fue 24 horas que duró ayer jueves, ¿sí? Hoy estamos a viernes con el comienzo de esta última velita correspondiente a la semana hábil. De lunes a viernes se operan los mercados que operamos nosotros, los tradicionales, pero Bitcoin sigue sábado y domingo, así que mañana va a haber otra velita y pasado también en cuanto a criptomonedas, ¿sí? Bueno, vamos a meternos dentro de la velita diaria, ¿sí? La velita esa diaria que estamos viendo de hoy. Acá se dio lo que estuvimos viendo, ¿sí? Ayer que rompió, muchos seguramente decían, bueno, gente compra, no compres ahí, ¿sí? Espera que haga retroceso, un pullback, y muchas veces el pullback se convierte en un cambio de tendencia. Miren, acá vamos a ver acá, todavía no es un cambio de tendencia, pero sí en temporades menores, ¿no? En diaria está consolidado, miren, ¿ven? Recuerden que según como vos analices, de forma subjetiva son los resultados siempre, ¿sí? ¿Por qué? Porque vos podés estar viendo una consolidación en velas diarias, pero otro que está dentro, en H1, puede estar encontrando, no sé, en esta zona una sensación bajista, por ejemplo, ¿no? Y si te metes dentro de esa zonita, en 5 minutos vas a ver cómo el precio, a ver ahí, miren, ven, si vemos acá, impulsos, retrocesos, rompe este alto, ¿sí? Este bajo, perdón, que está acá, lo rompe de forma agresiva, se devuelve con una mecha, ¿no? Que fue la mechita que dejó ayer el low de la vela diaria, donde llegó a estar en los 90 y pico, ahí, ¿no? 90 y ¿cuánto? 94, 90. Mirá vos qué linda mechita, ¿no? Qué susto los amigos. Pero bueno, el que compró acá, esto lo hacen las ballenas, amigos, impresionante las ballenitas, ¿sí? Pero a lo que voy, según como vos veas el mercado, estás parado en el mismo tiempo que yo, pero en otra temporalidad, podés ver otra estructura, ¿sí? Así que eso es lo lindo de esto, ¿sí? Que vos algo objetivo lo tenés que convertir en tu subjetivo, ¿no? En tu cabecita, donde vos lo vas a interpretar de una forma y otros de otra. Quizás para vos esto es una consolidación, y quizás para otros en otra temporalidad puede ser una tendencia o un rango interesante para operar hacia la baja, por ejemplo, ¿no? Así que bueno, 5 minutos, estamos en una pequeña también consolidación, podríamos decir acá, si no tomamos estos rompimientos agresivos, que puede ser, ahí ven, esta zonita, este rectangulito, muy parecido, a ver acá, si vemos una horita o 30,
Ahí está, miren lo que hizo. Qué hermoso Bitcoin, ¿no? Como de 20, en menos de un par de meses, 30, 40, 50, estamos en los 100 ya, ¿sí? Obviamente, las ballenas empiezan a hacerse la plata gorda ahora, ¿no? ¿Por qué? Porque empiezan a mover, a asustar, y muchos que estuvieron esperando deciden comprar cuando llega a los 100, ¿no? Qué mal que hiciste. No está mal, pero en puntos estratégicos, ¿sí? En zonas donde, si vos sabés que las ballenas ahí van a vender muchos, y otros obviamente van a tratar de buscar un poquito más abajo. Vos tratás de comprar barato. Si después cae, por lo menos vos en el momento que compraste estaba barato, ¿sí? Si cae, obviamente no le pongas el 100. Ponele un 20%, un 10, un 15 de lo que pusiste, del capital que tenés, pones otro 15 más y otro 15 más, ¿sí? Y vas rellenando obviamente hasta que digas, bueno, ahora sí me planto y en algún momento Bitcoin va a superar de vuelta a los 100, ¿sí? Ahí empezás a pagarte, ¿sí? Siembra y cosecha, cosecha y siembra. Escucha esto, pará. Subimos, Bueno, relájate, sentate que despegamos. Vamos. Ay. Mueva. Carita de Pepe Mila tremenda, Mirá, te pegué una mechita azul en el pelo, acuérdense, Ya me vengo ahí. Vamos. Mueva. Bien, estamos aquí, correcto. Escucha. Ahí está. Bueno, vamos a ver. Bitcoin ya sabemos, rompió los 100, se devolvió como dijimos, pasó lo que tenía que pasar. No era muy probable que siga hacia el alza. Lo importante era que reviente. Ya pinchó el globo. Si la piñata ya la pinchó, es la agujita que vemos acá. Miren, vamos de vuelta a la vela diaria. Acá está, ¿ven? ¿Sí? Vamos a sacar los Picasso de fondo. Eliminar los dibujos, ahí está, ¿ven? ¿Sí? Se rompió. ¿Sí? Se rompió la cima, ¿sí? El alto más alto que había generado lo rompió con una mechita. Si vamos a las horitas, estas fueron velas alcistas muy bonitas, pero no iba a seguir hasta el infinito y mucho más. Seguramente con el tiempo lo va a hacer. Tenía que devolverse, se devolvió y ahora estamos en esta consolidación o compresión también, porque vos si ajustás un poquito los bajos, ¿sí? Y algo de algunos altos, vos vas viendo como el precio ahí puede ir a una sensación de banderín si querés, ¿sí? Y un clímax de fondo. Mirá qué hermoso clímax. Eso es un clímax, ¿ven? Una validación de la que les expliqué en algunos videos anteriores, ¿sí? Bien, gente, hacia el alza y hacia la baja, obviamente, donde hubo un high y hubo un low, ¿sí? Si agarrabas un Pepe rechazo, acá mamita, ¿no? En velas de diarias no, sino en velas más chiquitas, ¿sabes, no? Qué bonito operar movimientos así, ¿no? Bien, gente, me voy a ir a, ya sabemos cómo está Bitcoin, consolidado, última vela del viernes, por ahora es alcista, veremos si llega a superar esta consolidación, esta resistencia que está acá arriba. Por ahora está dentro, atrapada en esa consolidación diaria, ¿sí? Por debajo de los 100, obviamente. Y bueno, veremos qué pasa fin de semana. Seguramente esto afectó a las demás cripto. A ver, vamos a chequear un poquito acá. Bien ahí, diario, semana. Miren lo que es la semana de las criptos. En este caso estamos en las top 100. Vamos a ir a las top 200. Fíjense lo que es esto, gente. Tremendo. Todo color primavera, todo bonito. Obviamente que vamos a ir de vuelta a las 100 y me voy a ir en la vela diaria. Fíjate lo que es esto, la diaria es el retroceso de Bitcoin, ¿sí? Esa caída de Bitcoin repercute de forma directamente proporcional con el resto, ¿sí? Acá estamos viendo, obviamente, cuando Bitcoin cae un 3, un 2, y Elias, las muchachas caen un 5, un 15, un 20, muchas, ¿sí? Mira acá, Penut, ¿se acuerdan Penut? Miren lo que es esto, gente. En el mes, 1201%, una animalada, ¿sí? Esa es la ardillita, ¿no? De Elon Musk, me parece que tuiteó, ¿no? Que no sé si no la habían ejecutado algunos muchachos, y bueno, la ejecutó él la compartió en X, ¿no? Me parece que es esa, ¿sí? Bueno, Cardano, un gran proyecto, en la semana un 8%, y así todas. En la semana casi todas tuvieron profit, 14.9, Shiba Inu, miren Pepe acá, por ejemplo,
ejemplo, obviamente hoy cayó un 6%, pero en el mes tuvo un 124%. Dogecoin, una moneda que la idea era llevarla a $1, ¿se acuerdan? Ahora está en 0.40, pero hace una semanita estaba en 10 centavos. Ahí va, mira, un 118% en el mes y en el año 3.49. Y así todas, Así que aprovechen el bull run, dice el amigo, de lo que queda. ¿Qué queda? Ahí un año más, calculo. Pero no te cases hasta noviembre, Anda a pagarte diversificándote. Por ejemplo, si del 100% que tenés de tu cartera de criptomonedas, por lo menos cuando llegan a ciertas zonas, de a 20, de a 30% tenés que ir pasando a estable, Y no la compra más, Haceme caso, Bien, porque después te pasa, ¿no? 4 añitos de vuelta esperando, ¿no? Y algunas desaparecen, ¿bien? Así que bueno, nos vamos a ir a ver acá que tengo. Aprenderás. ¿Qué es esto? Ah, mira Mina. ¿Cómo cayó Mina? Che, bueno. Proyectazo, gente, también, para operarlo, comprar, vender, comprar en scalping o holdearla, podés operar futuros o podés operar spot en lo que es criptomonedas, ¿bien? Eso está bueno porque en una mañanita podés ir comprando, ir vendiendo. Si se te pone por debajo de que la compraste, la dejás porque no tenés stop en spot, Obviamente la monedita, si no la vendiste, es la misma cantidad, pero vale menos, El problema es que sepas, ¿no? Entregarlas o convertirlas en una moneda estable cuando están por encima de la que la compraste, no enamorarte de la moneda, sobre todo si haces scalping, Bien, vámonos al MT4, vamos a ver primero un poquito lo que es el índice del dólar. Escucha, un tema creado por quien les habla, escucha, Tomando mate, Pepe Mila, nunca lo había visto tomando mate, El índice del dólar. Bien, índice del dólar. Fíjense cómo se dio lo que hablamos ayer también, No sé si alguno estaba o antes de ayer. Me parece que fue ayer, la vela de ayer. La idea era que, bueno, ahí está, eso que les había marcado ayer. Fíjense en el videito antes de que se nos cortó el wifi. Menos mal que no teníamos operaciones manuales, ¿no? Pero bueno, ahí, esta velita era la que estaba por aquí, ¿se acuerdan? Cuando estábamos viendo, la idea era que rellene. ¿Se acuerdan que les dije tiene que rellenar? ¿Sí? ¿No? Esa zona la rellenó bajista. Hoy veremos con la velita de hoy, que es esta, vamos a meternos dentro, ahí, ¿sí? Miren lo que es, ni se ve. La vela azul, perdón, la rojita, la bajista, rellenó la vela diaria del día lunes, ¿sí? Martes, miércoles, jueves y hoy viernes. Veremos si esta vela viene. Fíjense qué linda zona esta para venir a visitar acá, para operar scalping o un intradía cortito, acá, mira ahí, ¿sí? Con el índice o con alguna monedita que tenga que ver con el dólar, ¿no? Ahí está, ¿no? Bueno, no se ve el colorcito, parece que voy a marcar otro ahí, a ver ahí si se ve. Ahí ven, más o menos una naranjita. Bueno, esa zona puede ser posible a retestear ahora para, por lo menos, fíjate qué convergencia interesante. La vela bajista de ayer rompe esta zona de mecha, ¿sí? Que serían soportes que estaban en velas más chiquitas, ¿no? Y los low también, ¿no? Los rompe. Ayer estábamos por acá viendo, me parece, la idea era que llegue, llegó hasta acá, se dio la proyección que habíamos hablado. Y ahora está comenzando la vela de hoy. Seguramente la mitad de esta vela es una resistencia o un soporte, según de qué lado esté el precio, interesante para romper o para retestear, por lo menos. Es un imán, ¿sí? Así que entre la mitad del cuerpo bajista y las zonas de lows de estas dos mechitas diarias, es muy interesante para que el precio venga. A ver acá, mira, a ver si tenemos un Picasso acá para dibujar. Ahí, ¿no? Para retestear. Después veremos si cae o si, obviamente, viene a rellenar la consolidación para seguir consolidando una semanita más, ¿sí? Por ahora el precio está tratando de llegar a la zona de resistencia de ese campo imanado, ¿verdad que nombre, no? De la vela diaria de ayer, ¿sí? La zona del medio, ¿sí? Por ahí, que si marcamos ese es un 61.8, seguramente Fibonacci, ¿sí? Escucha. Velas diarias, velas horarias. Opa, un Picasso salió, un Pikachu. Ahí
está bien. Bueno, ahí estamos. Fíjense qué tranquilo que está el mercadito. Estamos dentro de la sesión de Nueva York. Ya comenzó, gente. Estamos a ver a cuánto, a 30 segundos. Y contando, se abrieron las puertas. Gente de la sesión de Nueva York, estamos dentro de la de Londres ya hace un par de horitas. Va a seguir la de Londres. Y en este momento estamos en el mercado más líquido del planeta Tierra. De 5 a 7 trillones de dólares diarios se mueven en este mercado. ¿Te parece poquito? Nosotros no movemos ni nada, pero se mueve, ¿sí? Estamos ahí metidos, ¿bien? Haciendo peso, ¿sí? Haciendo el aguante a los pepes comunes, ¿sí? Así que bueno, ahí estamos, consolidación, y fíjense en acá, en esta consolidación hay otras chiquitas como esta que está acá, como esta que está acá, que van formando ciertos patroncitos, y bueno, y viene la sensación de rompimiento muchas veces, que es cuando uno pone una orden pendiente para ir a favor o en contra muchas veces de la tendencia, ¿sí? O inclusive operar estas zonas de consolidación también, ¿sí? Voy a ir a ver la de 5. Si alguno se suma, recuerden que no hago publicidad, gente, ¿sí? Nada de publicidad, solamente nos sumamos al vivo cuando puedo estar en vivo. Trato de estar todos los días. Si ustedes conocen el regalo que me pueden hacer a mí, ¿sí? Que ahí los pongo allá arriba, es me traen Pepe. El que me trae un Pepe sube diario por más o menos, ¿eh? Bien, ahí estamos. Bueno, tenemos gente, compártanlo con amigos, familiares, esa es la idea, ¿sí? Y obviamente para pasarla bien, ¿no? Así que bueno, cuando lleguemos a cierta cantidad de pepes, acuérdense lo que les digo, lo vengo diciendo ya hace un par de semanitas, vamos a hacer algo interesante, pero tenemos que hacer cierta cantidad para arrancar, ¿sí? Bien, nos vamos a meter dentro de, por Discord, súmense, ¿sí? Dentro de la vela de 5 en un minuto para ir viendo lo último que queda del índice, comenzada la sesión de Nueva York, una vela bajista, dos velas bajistas comenzaron ahí después de las 10 de mi país, GMT-3, y bueno, dentro de este choricito, cuando lo rompa veremos qué hacemos. Por ahora estamos mirando expectantes sobre una zona de consolidación con una pequeña, muy pequeña, pero muy pequeña sensación de bajos. Acá, muy chiquito esto, a ver si me deja, ahí está. Ahí, ¿no? Una pequeña sesión de bajos hacia arriba, ¿sí? Veremos qué pasa si los rompe o si va a visitar otras zonas por encima de esta resistencia, ¿sí? Bien. ¿Cómo hablas, Pepe? Qué bonito el Pepe. Bien, a ver si hay algún pepito ahí. Y si no, no pasa nada. Tampoco esto queda grabado. Lo pueden ver cuando quieren, ¿sí? Subiendo la nave. ¿A qué hora subiste? A las 5 de la mañana. Dice el amigo. Muy bien, ahí. Muy buenas. Pepa Music, ¿cómo estás? Espero que estés bien. Gracias por estar. Estamos un ratito pasándola bien hasta que se nos va el wifi, ¿sí? Después, obviamente, seguimos en otro streaming. No, la idea es pasarla bien, gente. Así que nos vamos caminando junto al pueblo, decía el amigo de Crónica. Nos vamos junto al pueblo, a la MT4, a ver si podemos encontrar alguna moneda interesante, el oro. Vamos a ver si el conejito hizo alguna operación, el conejo negro, el gato negro también, y si el telaraña lo ponemos o no con el oro hoy viernes. No lo sé porque hay un par de noticias de alto impacto que ahora vamos a estar viendo, ¿eh? Bueno, nos vamos. ¿A dónde? A la gráfica. Escucha. Adora sentimientos. Tienes que comprender que no puse tus miedos. ¿Dónde están guardados? Y no podré quitártelos si al hacerlo me... Ahora sí, bien. Angelito, ¿cómo andás? ¿Estás por ahí dando vuelta, Angelito, no? ¿Te despertaste hoy viernes? ¿Trabajás los viernes, Angelito, no? Hola, Pepe. Sí, acá estoy. Como todos los días, firme junto a los Pepes. En vez de junto al pueblo, junto a los Pepes. Espero que estés bien. Te iba a decir Angelito. Pero porque me diste un tecito medio raro ayer de la noche. Vos los jueves no tenés que tomar cerveza, Pepe. Estás tomando los lunes. Los martes también. Ahora sí, los miércoles también. Pero los jueves también, Pepe. Espero que el viernes no, Pepe, o va a ser también. Ojo, Pepe, te va a hacer mal a la panza. No podés tomar cerveza todos los días. Pepe va a reventar. No va a entrar en la camarita, no se te ve los cachetes como una chanchita, así como una piñata.
Bien, vamos a ver cómo les puedo decir hoy que es viernes, que les va a ir bien, que si quieren les puedo leer el horóscopo, se los digo, o también ver algún par, alguna divisa, lo llamamos al Señor del Universo, la clave para llamarlo hoy, después se la tengo que preguntar, ¿sí? Al Señor del Universo. Espero que tengan un gran día y bueno, disfruten un poquito lo que está haciendo Pepe Mila, todo a pulmón, día a día, operando, analizando, pasándola bien y con nuestra compañía del Angelito, del Diablito, de Pepe, el ingeniero Garqueta, del Señor del Universo y de todos los Pepes que cada tanto se suman a estar un ratito con Pepe en el planeta, Pepe, ¿eh? Así que gran viernes para todos, ¿sí? A disfrutarlo. Pa, qué bonito, gracias, pero qué humilde el Angelito, ¿eh? Bien, vamos. Bien, vamos a ver ahora en un rato alguna pendiente de alguna, pero no hay mucho. ¿Vieron cómo arrancó el índice? Re tranqui. A ver, voy a estar viendo un poquito las noticias, a ver. ¿Y? Sabiamente. Bien, fuerzas y fuerzas. Nada más que fuerzas estamos viendo en este momento. ¿Para qué? Para ver si encontramos alguna aguja en un pajar. No, es para ver si vemos alguna monedita interesante. En este caso puede ser una aguja en un pajar porque no hay muchos movimientos ahora en este momento. ¿Qué tenemos acá? Mira vos, 1, 2, 3 pares abiertos, que debe ser de este que está acá, el USD. A ver acá. Bueno, tenemos abierto, miren esto, el gato negro ya me abrió un par de órdenes de 0.2, 0.4 o 0.1 y va cerrando parciales. Ya cerró 2 parciales, está en positivo mientras charlábamos. Recuerden que los bots que voy creando, gente, la idea es con el tiempo, si somos cierta cantidad, si no, no, pero si somos cierta cantidad de pepes en la dimensión 2 o en la 1, inclusive para que se vayan sumando a la 2 con el tiempo, todo tiempo al tiempo, ¿no? Pero la idea es que ustedes puedan utilizarlos para poder entender algunas cositas de algunas técnicas que utilizo para operar de forma manual, ¿sí? Y los bots que voy creando, todo autóctono propio de mi planeta donde lo voy creando, tienen que ver con muchas técnicas como opero de forma manual. Entonces vos pones el bot y en vivo va a estar con nosotros operando con el bot y con órdenes manuales que va a ir metiendo. En este caso, este sería la idea, el gato negro, donde vos cuando lo pones te quema la cuenta, ¿sí? No, es hermoso. Te dice trae mala suerte. ¿Qué va a traer mala suerte? Ayer lo puse y se me cortó el wifi. A ver, tenemos el gato negro por un lado. A ver si tenemos acá también el... Bueno, acá tenemos que no abrió órdenes todavía, lo que tiene que ver con el conejo negro, ¿sí? Lo tuvimos que traer para acá porque los magos ni lo llamaban, ¿viste? Porque el conejo blanco es el que trabaja con el mago. Ahí está el amigo. Tenemos algo de ventas, tenemos algo en compras, pero no abierto. Sí está activado el bot. En algún momento cuando llegue a ciertas zonas va a abrir alguna orden. Lo importante de este bot es que vos podés cambiar el indicador que querés y se adapta al indicador, ¿sí? Una idea que traje que está buena, donde la idea, ¿se acuerdan que era sortear algún indicador de esos? Donde vos decís, a mí me gustan mucho las medias móviles o el estocástico. Bueno, dale, te lo armo al conejo negro con el estocástico y en vivo vas viendo para ir operando manual y automático, ¿sí? O manual o automático, pero la idea es que vayan aprendiendo y los que saben que se aviven un poco más de que hay muchas cosas, ¿eh? Bien, escucha. Muevan. Bueno, acá estamos en negativo, muy poquito, ¿cuánto es esto? Nada. 4 tic, nada, pero estamos en negativo. Y acá cerró positivo, mirá. Bien, guarda, no es la gran cosa, pero ahí va, ¿sí? Va cerrando, cierra en dinero, no en distancia, ¿sí? En kilómetros no cierra. Yo le digo, a los $10 me cerrás un pedazo, por ejemplo, y te va cerrando. A los 5 me abrís otro. A los 7 cerrá, combina con otro flotante, ¿sí? Y el gato me hace caso, ¿ven? Bueno, ahí va, ¿sí? Y esto está en negativo, está positivo, ahí está. Bueno, este está en positivo, Shell 0.2, muy pegadito, llegó a estar un poquito más lejos, no cerró, ahora seguramente va a pasar a negativo, pero no pasa nada, hay que dejarlo el gatito, ¿eh? Escuchá, Angelito, mirá lo que te traje de fondo, la canción, escuchá, la que te gusta a vos, Angelito. Vamos a la fuerza mientras. Ay, no te puedo creer, qué linda canción, Pepe. Pip, pip. La de Charly García.
Y... ¿qué son esas? Como teclados, ¿qué son, Pepe? Claro, es una canción donde otro autor agarra las canciones y las ajusta con un poquito de technotronic, ¿no? Con electrónica, con un poquito de, ¿no? de computadoras y la hacen como remixada, algo así. Sí, quedan gauchita la amiga, ¿no? Una mezcla, ¿eh? Capaz que a Charlie no le gusta, pero ahí va, mirá. A mí me gusta un poquito, no te digo la gran cosa, pero zafa, ¿no? ¿A vos, Angelito, te gusta? Ay, a mí me encanta. El pip pip. Escucha. Pip pip. Speedy González. Pip pip. No, el pip pip no era Speedy González, ¿no, Pepe? El pip pip era el coyote. El coyote, sí. Escucha ahora. Pip pip. Me parece que le estoy errando ahí, Pepe. Este era otro. Pero bueno, igual me gusta también, ¿eh? Está hermoso. Bueno, vamos a ver, ¿eh? Ahí vamos. Bueno, vamos a ver un poquito estamos en H1, la temporalidad que estamos viendo, estás pendiente. Voy a ir a 15 minutos. En 15 minutos tenemos algunas salsitas, algunas bajitas, sobre todo en invierno, pues si tenés frío, ¿no? ¿Me entendieron? ¿Me agarraron el chiste? Pip, pip. Qué grande, cómo me gusta, ¿eh? Vos sabés que podemos poner Charlie, que es un capo, ¿viste? Pero lo lindo de esto es que le da una onda más, ¿no? Como te dan ganas de ir al boliche, ¿no? ¿No les pasa a ustedes, no? Che, quiero que sea de noche. ¿O no, Angelito? ¿Vamos al boliche, Angelito? No seas así, Pepe. Lunes tomate cerveza. El martes tomate cerveza. El miércoles tomate cerveza. El jueves dijiste que no ibas a tomar porque te dolía la panza. Y llegó a las 9 de la noche y tenías 10 cervezas en el freezer, Pepe. Para, Pepe, que va a reventar el hígado. Aguantá, mirá que yo no te puedo salvar en toda. En el training te puedo dar una mano, psicológicamente. Pero adentro de tu panza hay otro angelito ahí. Sí, ahí no te puedo ayudar, ¿eh? Solamente te digo, psicológicamente, Pepe, no vas a operar si tomas cerveza. ¿Sí? No, en mi caso es al revés. Si no tomo cerveza no puedo operar. Al revés lo mío. Pero bueno, yo me controlo, ¿eh? ¿Sí? 10 horas antes. Mentira, ¿sabés cómo hace 3 horas atrás terminé la última? Dice el amigo. Bien, mientras hagamos bien las cosas, gente, y cada uno con lo suyo, ¿no? Aparte es viernes, ¿o no? Aparte es viernes hoy. Ah, Pepe, ¿y el lunes y el martes? ¿Qué decía el martes? ¿Que era jueves? ¿Qué? Lunes, martes. Tenés razón. El lunes, te juro que el lunes comienzo una sanación espiritual. No arranco más sin llenar la heladera tipo 9, 10 de la mañana. En vez de 10 le pongo 5. ¿Te parece ahí? Como para ir achicando un poquito el drawdown. Achicamos el drawdown de las cervezas, ¿sí? Que sea un drawdown flotante positivo, pero no tan positivo, ¿sí? Bien, bueno, pendientes, a ver, velas de 15 minutos, ¿algunos quieren que veamos algún par? ¿Quieren que nos metamos en alguno hoy? Para que se me pasaron las noticias de alto impacto. Vamos a chequear las noticias de alto impacto, gente, ¿saben por qué? Porque es muy interesante, sobre todo... si estamos cerca, ¿no? Podemos utilizarlas con el, ¿se acuerdan? Con el Pepe Fundamentalation, ese está lindo también, o de forma manual, a ver qué pasa, ¿sí? Obviamente hay que tener cuidado con los movimientos, los deslizamientos y el spread, muchas veces en ese momento después se ajusta, pero si tenés una cuenta chiquita y el lotaje no es exagerado, anda probando y anda buscándole la vuelta. En lo que son cuentas de fondeo, seguramente no calculo, no me meto mucho, pero me decía un amigo que está operando, le está yendo muy bien, obviamente, con las cuentitas de fondeo, pero como que han puesto más restricciones. Puede ser alguno que esté ahí que me diga, no tengo ni idea, porque la idea era poner bot, pero dice que ya no te permiten poner bot tampoco ahora, ¿eh? ¿Puede ser?
Si no, vamos a tener que seguir manual, automático, pero en nuestras cuentitas, ¿sí? Y con los tips o estrategias, la idea es que tengan varias, ¿sí? Lo que les vengo explicando a algunos para ir jugando bien, ¿no? Haciendo profit con tus cuentitas, que tus cuentitas crezcan y que vos hagas lo que tengas que hacer sin ninguna letra chiquitita de distintos brokers, ¿no? Obviamente, si el broker no permite que operes, ponele fundamentales, o que pongas un bot, o que hagas, por ejemplo, cobertura, o que hagas, por ejemplo, martingala, ¿no? O lo que sea, eso debe ser seguramente porque saben que salen perdiendo, ¿no? O seguramente te van a decir, entre comillas, que los socios tienen miedo de que te vaya mal. Obviamente está bien, ¿sí? Pero por eso, gente, háganme caso. Ustedes sigan con las cuentas, está bárbaro, porque puedes tener una cuenta de 100.000, de 200.000 dólares, de lo que sea, que quizás un latino no podría llegar con un poquito de capital. Pero, y si operás order block, te viene bárbaro. Pero si operás las técnicas como las que hago yo, y tenés que adaptarte, igualmente con lo nuestro le saca de todos lados, eso es lo lindo, bien. Así que ojalá súmense, compartan, que cuando seamos cierta cantidad, créanme, gente, la rompemos, porque ustedes van a hacer lo que van a ayudar a otros pepes, y van a estar en vivo. Imagínense en un grupito operando en vivo con las técnicas del planeta, van a ir aprendiendo nuevas, van a ir ajustándose con las viejas, pero lo importante es que puedan defenderse con un bot, sin un bot, y de forma manual sobre todas las cosas, ¿no? Donde vamos a ir viendo, quizás acá nos metemos en algo y ustedes se meten con el mismo bot o con la misma forma o técnica en un par, yo me meto en otro, cada uno va a saber resolverlo, y en Discord lo van a ir ayudando, se van a ir ayudando por medio de, ¿no?, del streaming o de distintas cositas. Pero la verdad, tenemos que ser cierta cantidad, ¿sí? Hasta los 30 no paro, dijo el amigo. Cuando seamos 30 en la dimensión 2, la rompemos. Por ahora no somos nadie, somos poquito, pero ya vamos a hacerlo, ¿sí? Bien, ¿quieren que veamos alguna divisa, gente? Me avisan, en especial, o algún par en especial, sobre todo en la temporalidad que quieran verlo. Voy a ver las fuerzas, las noticias de alto impacto. A ver. Oye, me mató la luz acá, Ahí bajé un poquito porque estoy a los gritos. Avísenme si sale bien cuando estoy gritando, bajate del micrófono, Pepe, porque no me doy cuenta, Lo que pasa que yo soy como ustedes. A mí me gusta escuchar la música fuerte, ¿sí? La música, el rock, ¿no? Si hay cumbia se corta la luz, seguro. Pero si hay rock me gusta fuerte. Y al estar fuerte, imagínate que estoy arriba de la música hablando yo, un grito, y el burro delante, ¿no? Yo. Pero la idea que ustedes, cuando yo hablo, se escucha, la música se baja automáticamente. Pero en mi caso no la baja, ¿sí? El programita, ¿bien? Así que bueno, vamos a lo nuestro. Hoy, a ver, hoy, mañana no, porque es sábado. Hoy tenemos, ahora, gente. Uy, pero qué lindo, mirá vos si nos metíamos de forma manual. Igualmente tampoco es la gran cosa, decía el amigo y le quemaba la cuenta en vivo. Tenemos ingresos medios por hora mensual. 11 minutos quedan para que comience la noticia. Veremos qué sucede. También tenemos las nóminas no agrícolas y la tasa de desempleo. Ojo al piojo, porque hoy viernes apagá motores. Yo no sé si no apago o pongo algo. Si no, lo dejo y después veremos qué hacemos. Pero a los bots digo, ¿no? Tenemos 11 minutos donde se va a definir un movimiento brusco al número 11 y un segundo, donde quizás te saca... Viste que todos pensamos en positivo, que está bárbaro. No, pero mirá si se va a favor. Bueno, bárbaro. Pero vos pensás, y si se va en contra, entonces mejor prevenir. Si se fue a favor, y bueno, pero no perdiste nada, ¿sí? Ni ganaste tampoco, pero si se va en contra, perdiste. Lo importante es que no pierdas, ¿sí? Así que bueno. Dentro de 10 minutos y contando la cuenta regresiva, tenemos 3 noticias de alto impacto hoy viernes 6 de diciembre del 2024. Ingresos medios por hora mensuales de noviembre, nómina no agrícola de noviembre, tasa de desempleo de noviembre, ¿sí? Todo referente al dólar, gente, Bien, así que atentos, me van avisando el que quiere para que yo no me cometa ningún grave error, decía el amigo. Así que bueno, ahí tenemos Ricardo, ¿cómo andás? Tanto tiempo, querido, aguante Paraguay. ¿Cómo andás, genio?
Qué lindo que pases a saludar. Muchas gracias. Mensaje borrado. Seguramente pusiste algo con mayúscula o algo, ¿viste? Pero bien. Gracias por saludar. Che, lo había mandado el carajo, ¿viste? No, gracias igual, lo que sea. Gracias, Ricardito, por estar, y bueno, cuando quieras sumarte, estamos acá. Trato de estar los días que puedo, ¿viste? Ahora estoy con unos bots armando y obviamente el horario que me permito es ahora a la mañana porque después es imposible, y muchas veces no puedo estar en el streaming, pero ya volveremos todos los días como siempre. Vamos a ver si bajamos el horario cuando seamos cientos, dice el amigo. No lo creo, pero capaz que sí, ¿no? En algún momento, bueno, ahí vamos a estar día a día, donde ustedes son los que van a subir a hablar y yo sigo operando, y muchas veces vamos a comenzar un poquito más tarde porque yo tengo que llenar la heladera, ¿viste? Si no me rajan a mí acá. Tengo que llenar la heladera para poder comer la papa todos los días. Entonces siempre opero antes, alguna cuentita que tengo antes, un par de cuentitas, elijo cuál, una técnica que ya la van a saber, que está buena. A lo que voy, te doy un ejemplo. Tenés, vamos a la gente, al común. Tenés $1000, 333, periódico puro si querés, para que te dé el 1000, bueno, 3 cuentitas, y en cada cuentita, por ejemplo, la tenés que llevar a 1000 a cada una, ¿sí? En menos de un mes. Está bárbaro, pero tenés que ir eligiendo qué cuentita, ¿sí? Con tu cuenta, nada de fondeo y nada de eso. Y eso está bueno también para incorporar. Obviamente con montos mayores mucho mejor, ¿no? Y bueno, siempre tratando de llegar al objetivo, ¿no? De que uno se va poniendo mes a mes, ¿no? O semana a semana. Lo importante es tratar de saber de que vas a perder, pero que también vas a ganar. Y saber retirar a tiempo lo que hablábamos ayer, que se cortó internet. Qué lástima, que estaba bueno, que era separar la ganancia diaria que haces en pedacitos, en 3 pedacitos también. Pero bueno, algún día lo vamos a explicar para no volver a repetir lo de ayer, ¿sí? Así que bueno, no sé por qué saqué ese tema. Buenos días, ¿cómo le va Pepe Gatillo? Aguante Pepe Gatillo, ¿cómo andás, querido? Espero que estés bien, ¿eh? ¿Cómo le va el señor Pepe Gatillo? ¿Operaste hoy? ¿No operaste? ¿Sí? Pasito a pasito no perder. Muy bien, campeón. Y así será. Y la vas a romper con el tiempo, acordate, noticias en 15 minutos, nómina. Sí, señor, Viernes cash, dice el amigo. Sí, señor. Gracias por estar, Ricardito, No me gusta que me digas Ricardito. Se iba, ¿viste? Ricardo Rubén. Después lo podemos poner al temita. ¿Lo conoces, el tema ese? Ricardo Rubén. Era de... ¿Se acuerdan el... ¿Cómo se llama? Pero los twists. Ricardo Rubén. Bien, seguimos. A ver, voy a subir acá. Escucha esto. Este es La Portuaria. Tomá mate. No. Me va a retar el angelito. Me parece que no me escuchó, Ay, Pepe, pero si por poco me despertaste el Papá Noel, a los Reyes. Tenés que tomar si no hace tanto ruido. Sos chancho, Pepe. No te enojes, Angelito. Está bien. Perdón, Angelito. Voy a tomar más despacito, ¿sí? Sin hacer tanto ruido. Hay que chupar la bombilla. Bien, ¿qué tenemos acá? Tenemos... mira, a ver. Tenemos, yo no hice nada, ¿no? Está por comenzar, faltan unos minutitos chiquitos. Lo que voy a hacer, voy a apagar los robots y voy a ver si cierro, por más que sea $1, 30 centavos de dólar, $10 o lo que sea. Esto puede ser mucho más, pero puede pasar a negativo. Por más que sean pocos pip o poco dinero, lo cierro porque se aproxima la noticia de alto impacto, y esa noticia muchas veces nos sirve con la técnica que estoy utilizando para el gato negro. Me voy a ir al gato negro, antes de que, para que lo voy a apagar acá, lo apago, pic, ahí lo apagué con el auto trading que está allá arriba, me apaga todos los robots, ¿sí? Me vengo para acá, esto no, acá. Bueno, esta la apago, ¿la ven ahí? ¿Sí? Ya, la apago, ahí, esta. Botón derecho, apagar. Me cerró un par de operaciones, no lo sé, pero la apago. En Shell, ahí está, la apagué, una menos. Ahí desapareció, ven acá. Me voy a ir a esta. Bueno, esta me cerró todo en positivo, miren, voy a poner gráfica de líneas. ¿Ven ahí?
¿sí? Cerró en positivo. El lotaje es grande, quizás para una cuenta no tan grande, y va cerrando y va llenando. Entonces vos te haces el 3, 4, 5% en un par de operaciones, por ejemplo, no con esta sola, ¿no? Pero en el día, y eso va sumando y hace que tu cuentita, ¿sí? Llegue a ese porcentaje que hablamos en un principio, ¿sí? Bien, a ver acá. Esta va en positivo. Miren esto, gráfica de línea. Estamos en vivo en este momento. Esta es la gráfica de línea acompañada con un par de medias móviles. ¿Por qué están las medias móviles? Porque este bot lo armé con un par de medias móviles con el objetivo de ir en contra. Mirá lo que voy a hacer acá. En esta vamos a hacer algo distinto para que vean lo que es una noticia de alto impacto. No sé ni qué par estoy. El dólar yen, mirá. Lo voy a poner en break-even. Ahí está. En este caso cerramos, fíjense, hay 1, 2, 3, 4, 5 o 4 operaciones, 3, ¿no? 3 o 4, a ver. Bueno, que fueron cerradas en positivo. ¿Qué se cerró? Un porcentaje del lotaje. El lotaje era 0.3 y cerró 0.5, 0.05, 0.05, ¿no? Se fue pagando. Si cae y me toca acá el break-even, no pasa nada, ¿sí? Así que ahí la dejo. Objetivo, acá puede ser que cierre, pero ya lo apagué el robot, ¿sí? Che, se me tildó todo acá. Vamos a ver si habla el gatito, ¿eh? Ahí, ¿sí? Si llega hasta ahí, pero ¿qué me interesa? ¿Por qué no lo cierro ahora esta ganancia? Mira, inclusive me voy a pagar de lo poquito que tengo, porque soy así, ¿eh? No es que soy rata, ¿eh? Para ver, herramientas, opciones, un segundito, trading, ahí está, eso lo saco porque voy a pagarme un parcial. De este poquito que me queda después de los 0.3 que fue cerrando en este par, todo en positivo gracias al gatito negro. Mira, cerrar. Acá me voy a pagar lo poquito que me queda. El que lo veo asistir, pero no te queda nada. Bueno, me fui pagando. Ahí está, pic. Ahí me pagué. ¿Sí? Me dejé un break-even, me pagué algo más. A mí no me interesa si después yo me hacía $100. Obviamente todos queremos ganar más, pero por ganar más perdés más. Entonces ahí me pagué algo, ¿sí? Cuando entiendan lo sencillo que es lo que hago todos los días, vos vas a decir, loco, pero tan sencillo es, parece complicado. Tenés que sumarte, participar y ya vas a ver. Obviamente hay cositas que tenés que entender después. Si te gusta el smart money, el dinero inteligente, que está bárbaro para que los que lo operan en alguna sesión, bienvenido sea. También podés operar intradía, podés adaptar a lo que sea. Acá tenés un maletín, como digo siempre, hace años que vengo diciendo, utilizar el maletín del planeta Pepe. Abrís el maletín y sacás la técnica Xinjiang, ¿se acuerdan? La técnica Xinjiang que ustedes quieren, ¿sí? Un día arrancás con una, terminás con otra o la haces híbrida, ¿sí? En este caso estoy hibridando el gatito negro, que es una de las técnicas de Pepe Mila, con algo manual. Acá lo metí mano yo, ¿sí? Se acerca a la fundamental, entonces lo que hago es la dejo ahí a la amiga para ver si hay otra orden más. Vamos a ver si hay alguna más. Otra más acá, a ver. Dólar yen ya está. Y euro libra, a ver, euro libra me quedó, che, pará. Euro libra. Uy, mirá euro libra cómo va. 0.13, miren euro libra, ¿lo ven ahí? Mirá, me cerró acá, vamos a poner gráfica de línea. Mirá, esto no lo puedo perder acá, Ahí está. 3 minutos para la noticia. Ven, 0.13 y no me cerró nada. Lo que voy a hacer, me voy a pagar 0.10, ¿sí? Ya. No me importa si es poquito o mucho, nada. 0.10, el 0.13 se convierte en 0.10, miren. 0.10 para mí, adentro. Ahí está, 0.3. ¿Qué hago? Porque se viene la noticia de alto impacto, lo pongo ahí, al amigo, ¿sí? Con un lotaje más chiquito. Y como no me gusta perder ni a la bolita, como a nadie, lo pongo por encima. Ahí está. ¿Sí? Entonces, todas las órdenes que abrió el gatito negro, este hermoso bichito, vamos a ver si ahora retrocede. Si retrocede hasta acá y no me toca el spread, cuando venga por acá el precio, ya me sacó. No, es tremendo. Pero obviamente en algunos pares, en otros no. Pero ahora se acerca la noticia de alto impacto y vamos a estar viendo, a ver acá en el dólar yen. Miren, ahí va, tengo 0.01 acá, o 0.02 tengo, a ver. Déjenme ver, a ver. ¿Cuánto me pagué ahí? A ver. Sí, me voy a pagar un poquito más, mirá. Soy el rata Pepe Mila. Me pago uno más porque no quiero perder nada, ¿eh? A ver si hago. Ayer terminé cerrando operaciones muy bonitas, de las que ustedes no vieron, porque me parece que les compartí que habían órdenes abiertas, pero que las hizo el gatito este, ¿no? Después se cortó Wi-Fi, las órdenes siguieron, obviamente, y las cerré en positivo. Un porcentaje interesante hizo el gatito ahí, bueno, están apagados los bots. 0.01 en el dólar yen, nada. Si tenés obviamente si tenés, ¿no? 1 millón, algo. Ahí va.
Pero si tenés mira, ahí va, a ver, ahí está, noticia de alto impacto, a ver si nos saca, ahí está. 1 minuto queda, vamos a poner vela japonesa, a ver. A ver, ¿te imaginas si se va para arriba? Cabeza de termo, ¿para qué sacaste? Y bueno, yo no sé. Vamos, ¿cuánto queda? Contando. 13 segundos. A ver si hay movimientos bruscos de zigzag para arriba y para abajo. Lo veremos. Porque hay 3 noticias. Con que una sea mala y las 2 buenas, hay rechazo en los 2 lados. En los high y en los low, Vamos. Mirá. Bueno, ¿viste, Pepe, que la hiciste bien? A ver, acá el euro libre desapareció, ¿ver? No, mira, al revés está. ¿Para qué cerraste, Pepe? Dice, ¿para qué le pongo un tren de top? A ver. Si se puede con esto, no creo. A ver, ahí. Vamos, para jugar un poquito. 3,5, ahí está. Ahí va. ¿Sí? Ahí va. Mira. ¿Lo ven? Ahí va. Vamos. Que llega. ¡Ay, me saco! ¡Qué triste que estoy hoy viernes, gente! No hay que tener miedo, hay que tener respeto, ¿sí? Pepe Milán medio, ¿no? Se le vuela la chapita algunas veces, pero lo importante es que siempre hacemos bien las cosas en esto, ¿sí? Juego un poquito para pasarla bien, para reírnos, pero realmente, gente, créanme que se puede. Lo único que muchas veces tenés que estar concentrado. ¿Por qué estoy así yo? Porque estoy recontra baqueteado, recontra acostumbrado, pero realmente créanme que no es tan... es sencillo, pero la parte más difícil quizás es la psicológica. Lo que pasa es que las psicológicas se te hacen cicatrices, ¿sí? Esas cicatrices que se te hacen en el tiempo de tanto ganar y perder, sobre todo de perder, hace que vos te acostumbres no a perder, sino a saber de que hay movimientos que ya esto me pasó 1000 veces de que gané y 1000 veces de que perdí. Entonces, como no quiero sufrir o pasar mal ese momento porque sé que sobreopero, por ejemplo, bueno, ¿qué hago? ¿Qué hago, amigos, ahí? Pongo esto que hice recién, ¿ven? Ahí salí bien en una y mal en la otra, por ejemplo, ¿no? Pero ya cerré el lotaje chiquito que me quedaba con el movimiento de las órdenes fundamentalistas, sí, que seguramente fueron alguna positiva y otra negativa, por eso fue para arriba y para abajo, de las 3 que hubo, y ya cerramos antes de que las noticias se produzcan varios parciales del conejito, digo, del gato negro, ¿sí? Así que ahí estamos, gente, cerramos. ¿Cuántas órdenes? 4 o 3 pares abiertos en positivo. Por suerte, los cerré a todos mientras charlaba con ustedes, Escuchá esta canción, prepárate el mate o el café, disfrutá, que es para vos, ¿sí? Escuchá, tráeme Pepe, amigo, vamos, escuchá. El futuro llegó hace rato. Qué grande, Esta señora que está cantando es el coro del grupo de los fundamentalistas del aire acondicionado, ¿sí? Tremendo. Tremenda la voz de la señora, Obviamente, el cantante es el indio, ¿sí? El Indio Solari. El ex redondito de Ricota. ¿Dónde ir? Escucha. Si te gusta el rock, sos del planeta Pepe, Miren lo que es el índice del dólar, gente. Miren el índice, a ver, un segundito. Miren, ¿se acuerdan lo que habíamos marcado? Miren, el índice, más madera, Miren lo que es el índice, ¿sí? Tremendo el índice, Tremendo el índice, Tremendo. A ver las noticias de alto impacto, las podemos ver ahora, Uy, me quemó esto. Mirá. Ah, no, mirá, positivas fueron, Bueno.
una tabla, hizo ahí, y habría que chequear otras también. Bien, interesante. Ahora, esta es la parte más bonita, gente. El que sabe alguna de las técnicas de Pepe Mila, una de las tantas, el Pepe Rechazo acá, ¿sí? Esperando que en algún momento haga un piso para tratar de ir no hasta acá arriba, pero por lo menos un tercio. Con el par que tenga que ver con el dólar, ¿no? Que elijas vos, ¿sí? O el índice mismo. Bien, nos vamos al MT4. De vuelta. A ver, primero vamos a pasar aquí. Sumate, ¿sí? Estamos todos los días en vivo de lunes a viernes, inclusive los sábados seguramente vamos a agregar algún turno si se llena de pepes. La idea es operar a la mañana y a la noche hacer cripto, ¿sí? Hacer cripto va a estar interesante porque el que no sabe va a aprender y el que sabe va a disfrutar seguramente algún profit o alguna pequeña pérdida según como, ¿no? Pero la pérdida está bueno porque si superas con ganancias, ¿qué te importa perder algo, ¿no? Lo que importante es estar siempre en profit, ¿sí? Obviamente aceptando las pérdidas, que sabes que la vas a tener. Entonces, si se suman, gente, no estaría mal operar de mañana Forex y a la nochecita, tarde noche, si se puede, lo que es criptomonedas, algunas memes, las tradicionales, Bitcoin, y ver también obviamente en la sesión de Tokio si hay algún índice, ¿no? Como el níquel 225 o no sé, algo que tenga que ver con el yen o con el australiano o con el neozelandés, que estén en la zona de la sesión de Tokio, ¿eh? Bien, a ver, vamos, ahí estamos. Ya lo ves. Bien, no sé si activo de vuelta o no activo de vuelta. Vamos a ver qué pacha, ¿sí? El futuro ya llegó. Qué lindo tema, ¿eh? Lo que pasa es movidito porque está en vivo. Lo tocaron en vivo, me acuerdo, en un estadio único, ¿no? Los fundamentalistas, muy bonito. Y bueno, así los temitas, ¿no? Un poquito movidos muchas veces. Hace que uno se sienta como que está ahí dentro del estadio, ¿no? Así que bueno, vamos a ver, a combinar a ver acá que tenemos para recordarles a otra canción de las de Planeta. Uy, mira esta, Cruz Diablo, tremendo. Miren, escuchen esto. Escucha. Ya que estamos con los fundamentalistas del aire acondicionado, escucha, en vivo. Cruz Diablo. En el hipódromo de Tandil, ¿sí? Esto fue más o menos, no sé, 2016, me parece. Los fundamentalistas del aire acondicionado, hipódromo de Tandil, las masas fueron ahí, ¿sí? A ver, pónganlo, búsquenlo, van a ver. Sí, porque estaba hecho amiga, se mandó en una picada, chistando su mala sombra, sin copiloto ni nada. Sí, por camino del infierno, cagando leches, no supo repartir sus fichas y su cielo ennegrece. Nunca fue listo de pies. Eso. Siempre un listo de centavos. Su boca de maldiciones. Velita, ¿eh? Se va gritando Cruz Diablo. Pura cortesía. Bueno, acá, gente, miren esta, no sé en qué par estoy, pero lo que estoy viendo es la gráfica, no interesa el par, obviamente tenés que ver qué volatilidad tiene ese par, ¿no? Y cuánto recorre en el día, pero esta vela que está haciendo en M15, muchachos, poner un stop chiquito y buscar por acá alguna ventita, ¿no? O no te la pierdas y en vez de ponerle acá el lote, pues ponerle un poquitito por acá antes, ¿sí? Por si no te pica, que te pique poquito por acá, ¿sí? Por ahí. Está buena. ¿Cuál es este? El australiano con el canadiense, a ver. Australiano, A ver acá.
un barro que al fin Oh, mirá. es la salvajada. Si el perro es manso con Bien, el canadiense está destruido, ¿eh? Destruido, ¿eh? Obviamente que está tocando piso, así que atentos para una vueltita a favor del canadiense también, ¿no? Si vas en contra del australiano ahora no estaría mal, tendríamos que esperar un poquito más para que llegue a una resistencia más segura, pero sabés que vas en contra de la fuerte, pero sabés que tiene que pegar un descanso. En ese descanso se pueden hacer unos pip a favor tuyo y a favor del canadiense, ¿no? Pero ojo igual, ¿eh? Hay veces que no para. ya que Dios me truchó el boleto. Si fue una risa de mil dientes. Bien, gente, a ver, ¿qué hora es? Bueno, ya está por hoy, ¿sí? Pásenla lindo, gente, que tengan un gran fin de semana, Angelito, que la pases lindo. No sé si, a ver, podemos poner, a ver, alguna canción. Ahí bajo un poquito. Para cerrar esto, estuvo lindo, porque se hizo todo rapidito, ¿vieron? No necesité ni hacer ninguna operación manual, metí mano ahí un poquito. Para cerrar, porque venían órdenes de alto impacto que las podríamos haber operado también, pero es viernes, ¿sí? Gente, me voy, ¿sí? Les voy a regalar acá, a ver, algo de... ¿Les gusta Virus? A ver, Virus... Che, ¿con cuál me puedo ir acá? Hay tanta... ¡Oh, mirá esta! Bueno, me voy con esta, gente. Ya que estamos con el indio, nos vamos con esta. Escuché esta canción. Escuchen esta canción, la toca el bajista. El bajista que va a tocar esta canción, ¿sí? Era el bajista que estuvo en todo el recorrido que hizo Cerati en vivo por Latinoamérica y por Argentina, donde Cerati lo tenía como bajista. Este bajista que vamos a escuchar cantar y tocar el bajo es el que va a hacer la canción que les voy a poner ahora. Escuchen, ¿eh? Ahí vamos. Bien, escucha. Para ustedes, me voy, gente. Chao. Bien, gente, nos vemos la próxima semana. Veo si el fin de semana puedo hacer algún streaming. El que quiere se suma. Ahí estaré, ¿sí? Así que bueno, gente, pasen un gran fin de semana. Cuídense. Y bueno, espero que tengan una gran y hermosa tarde-noche del viernes estrellada. Que disfruten con su familia, con ustedes mismos. Y bueno, que la pasen bomba, gente. Bye, 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 bye. Gente, en la próxima, disfruten la vida. Yo quiero, yo puedo, yo voy a lograrlo. Ese es ¿no? Un tatuaje que te lo tenés que hacer en el cerebro, ¿sí? Para siempre. Acordate, vos tratás siempre, ¿sí? De cumplir el objetivo, pero si no podés, por lo menos intentalo. Si lo intentás, sos alguien que pertenece al planeta Pepe, porque por lo menos lo intentaste, y es tan valioso como lograrlo, ¿sí? Así que bueno, acordate, mientras los demás te dicen que no podés, vos seguís, ¿sí? Dejalos a ellos y vos dale duro que vas a lograrlo, ¿sí? Bye, 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 nos vemos.